Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 14 referente a los Hechos de los Apóstoles que estamos dando y dentro de lo que ya habíamos llamado discurso de Pedro al pueblo. Acordaos de que recibisteis un vídeo el último día en el cual hablaba de la primera parte de este discurso de Pedro al pueblo y todo el asunto venía, el discurso improvisado de Pedro, venía de que ellos habían subido al templo de Jerusalén a las 3 de la tarde para el sacrificio y se encontraron con que había un pobre que pedía limosna y ellos, en lugar de darles limosna, lo que hacen es curarle, le curan. Entonces, la primera parte del discurso que yo di el martes era sobre digamos, lo que Pedro comienza a hablar a la gente improvisadamente, porque hay una cantidad de gente enorme que es muy curiosa, está muy sorprendida de que este tullido, al cual conocían desde hacía tantísimo tiempo, se haya curado. Entonces, él empieza a hablar a la gente de una serie de cosas que ya oísteis en el vídeo anterior. Pero vamos a seguir nosotros pues con el vídeo siguiente, con la explicación siguiente, ¿no? El resumen de lo anterior era que era la fe del tullido la que había hecho que el tullido se curase. Que la fe había que cuidarla y vigilarla, porque Dios la daba a todos, pero los cristianos fallábamos muchísimo en el hecho de mantener esa fe. Y la fe, si no se mantiene, va desapareciendo poco a poco. Y también lo que decíamos anteriormente, en lo anterior, en la explicación anterior, era que ellos se llenan de sorpresa, porque la gente que le escucha, que había visto que el tullido había sido curado, la gente se llena de sorpresa porque piensa que son ellos los que lo han curado. Y realmente no es así. Ellos aclaran que no son ellos los que lo han curado, sino que es Jesucristo, que no se equivoquen, que cómo se les puede pasar por la cabeza que ellos hayan sido los que lo han curado. Ellos lo han curado, pero por el nombre de Jesucristo, en nombre de Jesucristo. Y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios el Dios de sus padres, el Dios de todos los judíos, es el que le dio poder a Jesucristo para hacer milagros y signos y además lo resucitó de entre los muertos. Vamos a ver lo que dicen ahora. Y antes os rogaría, por favor, que pusieseis el signo más, el pulgar para arriba, y que os suscribierais y también que lo mandaseis, si es posible, a la gente que quisierais, para difundir pues el Evangelio y, en este caso, los Hechos de los Apóstoles, para difundir la palabra de Dios. Vamos a rezar la oración antes de seguir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues seguimos, versículo 17. Estábamos en el versículo 17 del discurso de Pedro al pueblo, capítulo 3, del 17 al 26. Y dice, versículo 17, dice: ahora bien, después de haberles dicho todo lo anterior que he resumido,
Ahora bien, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. O sea que ahora es sorprendente, ¿no? Pedro disculpa a los judíos. A ver, pudo ser por ignorancia. También como había mucha gente muy poco culta, también pudo ser el hecho de que no quisiesen, saltasen a Barrabás y no a Jesucristo porque lo consideraban a Jesucristo un blasfemo. También como un transgresor de la ley, por ejemplo. Ahora bien, esta ignorancia de la cual habla, ¿no? Porque dice, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Yo pregunto, ¿esta ignorancia fue vencible o invencible? ¿Vencible o invencible? Porque fijaos, en el capítulo, me parece que es 15, en el capítulo 15, 22 del Evangelio de San Juan, 15, 22, Jesús dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Os lo repito. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. A ver, yo pienso que era ignorancia vencible. Porque no tenían ningunas ganas de aceptar que había llegado el Mesías, ese tipo de Mesías. Esperaban otro tipo de Mesías. O sea, el Mesías tal como se manifestó Jesucristo, para ellos no era el Mesías. O sea, no tenían ni, de hecho, ya os digo, ningunas ganas de que Jesucristo fuese el Mesías. Habían imaginado otro tipo de Mesías. Tampoco querían que cambiaran las ideas del pueblo. Y tampoco querían creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque hay un momento en que dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Le pregunta. Y él dice, tú lo dices. Por lo tanto, la ignorancia era vencible. La respuesta a esto que dice Pedro, que es que lo hacéis por ignorancia, la respuesta o la solución al problema de que él dice, ya sé que lo hicisteis por ignorancia, es arrepentíos y convertíos. ¿Lo hicisteis por ignorancia? Pues bien, arrepentíos y convertíos. Pero antes de esto dice, ya sé, hermanos, que orasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, recordad que Cristo es lo mismo que Mesías. O sea que cuando oigáis Mesías es lo mismo que Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo. Y entonces aquí vuelve otra vez, o sea, Pedro vuelve otra vez a la Escritura y dice, pero es que Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas. A ver, hablo de profetas en su conjunto, no hablo de cada uno en particular, porque en Jesucristo se cumplen las profecías, ¿no? Claro, aquí está una cosa clara, que es que entendamos que no se puede entender bien el Nuevo Testamento sin dominar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tampoco se puede entender bien si no acabas de leer y entender bien el Nuevo Testamento. Se complementan. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Me diréis, es más fácil el Nuevo Testamento que el Antiguo. De acuerdo. Pero si no se pregunta, se habla, las dudas que tengáis se pueden preguntar a gente, a sacerdotes, a gente que entienda. Pero sobre todo, no os olvidéis del Antiguo Testamento, porque es fundamental para poder entender el Nuevo.
¿eh? Y sobre todo lo que digo siempre, ¿no? Pues que no se lea la Biblia de una manera, pues, con un simple interés o por curiosidad, sino que se lea con fe, ¿eh? Bueno, pues entonces, ahora fijaos que los tres primeros versículos, perdón, los tres siguientes, el 19, 20 y 21, se refieren a la parusía, a la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. Os lo voy a leer para que lo veáis, pero os lo voy a leer yo, ¿eh? Veréis, sacaremos algunas cosas también, pero se refiere únicamente a la parusía, a la segunda venida de Cristo, al fin del mundo. Dice, arrepentíos y convertíos, que es la solución que Pedro da, como os he dicho antes, puesto que han pecado por ignorancia, ¿no? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación. Llegarán así tiempos de consuelo de parte del Señor, que os enviará de nuevo a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado. Entonces, esto lo dice Pedro, ¿eh? Y sigo con el fin de los tiempos, ¿eh? Y dice, el cielo debe retenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado. El cielo debe retenerlo, es Dios, Padre, Yahvé Dios, o sea, en el misterio, debe retener la venida de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, hasta que en su pensamiento sea adecuado que venga el final del mundo, la parusía, la segunda venida, ¿no? Cuando venga la segunda venida, todo será restaurado. ¿Qué quiere decir que todo será restaurado? Pues que se restaurará el orden que había sido perturbado por el pecado original. Por eso dice, el cielo tiene que retenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado. Es decir, se restaurará el orden original que existía al principio, antes del pecado original. O sea, se recapitulará todo en Jesucristo, en la segunda venida, en la parusía. Y todo tendrá a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Y todos nos podemos preguntar, ¿y mientras tanto qué? Pues mientras tanto, Jesucristo está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, es decir, a la misma altura, es una forma de hablar para decir que Jesucristo está con Dios, pues porque es Dios. Y está aguardando hacer de sus enemigos estrado de sus pies. O sea, que está esperando el triunfo definitivo de todos sus enemigos. ¿Cuándo llegará esto? ¿Qué pasará? Pues lo que dice el Apocalipsis, muy fácilmente. El Apocalipsis en el capítulo 21 dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando tenga lugar la parusía, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, cuando venga el fin del mundo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Fijaos lo que dice, capítulo 21 del Apocalipsis, que está escrito, como sabéis, por el evangelista San Juan. Dice, él lo ve en visión, dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada por su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjuagará todas las lágrimas de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, o sea, Jesucristo,
mira que yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Esto es lo que ocurrirá al final de los tiempos, en la segunda venida. Y para acabar, todavía nos queda un versículo en el capítulo 3. Después de haber dicho esto, estos 3 versículos 19, 20 y 21 referentes a la parusía, el versículo 22 dice, Moisés efectivamente dijo, el Señor Dios suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, escuchadle todo cuanto os diga. Esto está en el Deuteronomio. No me puedo entretener a explicarlo ahora, pero hay un momento dado en que el Señor, en que todos los judíos entendieron por lo que ponía en el fragmento que se estaba refiriendo al Mesías, ¿no? Y dice, todo el que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y entonces en el versículo 25 dice, claro, les dice, vosotros sois los herederos de los profetas. O sea, les dice Pedro a la gente que está escuchando, es que vosotros sois las personas, los descendientes de todos los profetas que dijeron que vendría el Mesías. Y vosotros sois los descendientes de la alianza que Dios estableció con vuestros padres. O sea, la alianza que Dios hizo con Abraham, diciendo, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres, al decir a Abraham, en tu descendencia será bendecida todas las familias de la tierra. Y finalmente, en el versículo 26 Pedro dice, para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado, para bendeciros. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Es decir, la venida de Jesucristo a la tierra la salvación fue dada especialmente a los judíos. Si los judíos no querían, no aceptaron, fue dado en primer lugar para los judíos. Si los judíos no lo aceptaban, es entonces cuando Pablo empezará a extenderla a los paganos. Por eso Pedro dice, para vosotros en primer lugar ha resucitado Dios, para vosotros judíos en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. La próxima vez ya hablaremos de Pedro y Juan en el Sanedrín, ya los cogen definitivamente, y lo haremos el próximo día en la charla siguiente. Vamos a rezar una Dios te salve María, la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.